ciberescuchas, sean bienvenidos a un programa más de La Voz de la Ley. Esta vez tenemos a la licenciada Abigail Ureña. Abi, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Gracias por esta invitación, contenta de estar aquí. Perfecto. Cuéntanos un poco más de ti. Bueno, pues te cuento, yo soy licenciada en Derecho por la UNAM, igual que maestra en Filosofía del Derecho. Llevo un poco más de 6 años dedicándome a todo lo que tiene que ver con el sector asegurador. Y pues en sí estoy aquí para hablarles acerca de siniestros de autos. Ok, información muy importante porque la mayoría conducimos un vehículo o nos subimos a un vehículo. Entonces, saber esta información es muy importante. Unas de las preguntas más frecuentes, ¿cuáles son? Bueno, creo que alguna podría ser, por ejemplo, ¿qué pasa con una persona que no trae seguro? Como nosotros. ¿Chocan? Exactamente. Chocan y no trae seguro. Exactamente. Como nosotros sabemos, pues es importante, es obligatorio, de hecho, contar con un seguro mínimo de responsabilidad civil. Entonces, independientemente de cuál sea la cobertura que puedas tener en tu seguro, pues debes de contar con que al menos te va a amparar todo lo que tú le puedas causar a alguna otra persona o vehículo, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué pasa si tú, por ejemplo, no traes este tipo de seguro? Pues al final, en primer lugar, esto va a afectar tu patrimonio, porque obviamente tienes que hacerte responsable por los daños que puedas llegar a causar. Si a lo mejor te los causaron a ti, pues no pasa nada, a ti te van a pagar, todo maravilloso, pero si tú los causaste, imagínate que chocaste un auto del año y un auto de lujo. No, por favor. Entonces, ¿qué no te han pagado la quincena? Eso. O te acaban de despedir. Exactamente, o simplemente estás súper endeudado y entonces ya la quincena la tienes apartada para otras cosas, ¿no? Ya te quedaste sin dinero. Exacto, entonces, ¿qué es lo que sucede? Normalmente lo que se hace es que se trata de llegar a un acuerdo en el lugar de los hechos. Las personas que tienen seguro les van a llamar a sus ajustadores y entonces pues van a decir más o menos cuánto es lo que valen los daños. Y entonces van a pedirte pues que tú les pagues a la aseguradora como tal los daños de ese vehículo. Exactamente. Si tú no cuentas con ese dinero, pues vas a pasar ante una autoridad. Al final del día, ya sea en el momento del choque o ante una autoridad, tú tienes que pagar ese dinero. Hablamos, por ejemplo, de que tú estás teniendo, no sé, un choque laminero en donde no hubo lesiones, no hubo ninguna otra cosa. Más o menos vas a tener como entre 6 y 8 horas para conseguir el dinero. Entonces, al final te va a afectar. ¿Cuál es la consecuencia de que no tengas en ese tiempo el dinero? Bueno, en primer lugar, pues te puedes quedar arrestado, detenido literalmente, y aparte de que tu auto se va a quedar en garantía, pues se va a proceder ya ante un juez el poder hacer una demanda por la vía civil y pedir que todo lo que tú inviertas o gastes, exactamente, te sea devuelto. Exactamente, entonces tienes que reparar al final del día el daño. Lo que tienes que hacer es, tengas que embargar, vender o lo que sea lo que tienes, lo vas a pagar. Es tu obligación. Exacto. Oye, y si en un siniestro la parte que afectó, el vehículo que afectó, se da la fuga. Bueno, ahí hay que dejar bien claro que si a ustedes les pasa, por favor, no se den a la fuga. Eso complica mucho las cosas, porque cuando hay una fuga, normalmente eso ya está literalmente tipificado como un delito y quien va a tomar parte va a ser el Ministerio Público. En este caso, tú necesitas presentarte al Ministerio Público y lo que vas a hacer, pues, es hacer una denuncia. En este caso, para poderlo hacer, tú necesitas contar al menos con las placas del vehículo. Si no tienes el número de placas, no tienes a quién referirte y no tienes a quién pedirle como tal, pues que te pague tus daños. Ahora, algo muy importante también es, ¿qué pasa si, por ejemplo, supongamos logran localizar a la persona dueña del vehículo que se dio a la fuga? Debemos de recordar que ante un choque, normalmente, pues la persona que te va a responder va a ser quien venía conduciendo, no el dueño del vehículo. A veces pasa
que en primer lugar, los datos de la placa, digámoslo así, del dueño, la dirección, no están actualizados. Y eso hace que sea muy difícil, pues, poder localizar a la persona. En segundo lugar, a ti no te consta que el dueño es el que venía manejando. Actualmente, ¿cuántos carros se dan a trabajar? Y entonces, este tipo digamos, de delitos va a ser difícil de poder buscar un responsable, porque no sabes quién traía el auto en ese momento. Entonces, si realmente tú tienes una fuga, es muy probable que tú, como asegurado tal vez, si tienes un seguro, vas a terminar pagando el deducible de tu auto. Qué fuerte. Y justo te iba a poner un ejemplo porque hace varios años mi papá me fue a dejar a un lugar y un taxista, los taxis normales, los que están pintados de blanco con rosa, nos choca y se da la fuga. Pero yo lo hice así inconscientemente, vi la placa, me la aprendí, porque recuerdo perfecto que esa vez ya se me estaba acabando la pila, me la aprendí y mi papá hizo la denuncia. Y en efecto, o sea, le fueron a cobrar al dueño del taxi. Exactamente. Que ya después ya la situación en la que se haya puesto de acuerdo con la persona que manejaba el taxi, el taxista pues, ya es diferente. Pero sí se tuvo que hacer responsable esta persona porque afortunadamente los datos sí estaban actualizados. Y el dueño del taxi, que no era el que iba manejando, tuvo que hacerse responsable en el pago. Exacto, pero ¿qué pasa si una persona no es tan buena persona y dice, ay, yo nunca tenía el carro, yo no sé qué pasó? Pues al final, ¿a quién le vas a cobrar? ¿No? Entonces, si realmente tú tienes esta situación y tienes seguro, no tienes de qué preocuparte, porque al final del día tu seguro, pues se va a hacer cargo de eso. Y pues ya, realmente el seguro te va a cubrir todo, no importa que tú seas el responsable. Y hablando de estas situaciones en las que se dan otros vehículos, por ejemplo, con estos taxis ejecutivos, que hay diferentes marcas, ¿qué ocurre con ellos? Me habías comentado algo, por ejemplo, con Uber. ¿Qué ocurre con el seguro? Ok, hay que tener en cuenta que si tú vas a tener un carro que vas a trabajar y como tal pues lo vas a utilizar para este tipo de plataformas, se necesita contar con un seguro especial. Hay muchas personas que a veces les es muy fácil porque ven como negocio el comprar un auto, que ese es un gran error, comprar un auto y ponerlo a trabajar de Uber o de Didi o la plataforma que sea. Y entonces dicen, ¿sabes qué? Pues yo lo voy a asegurar como un auto particular. ¿Esto qué sucede? Un auto particular es un auto que vas a utilizar con tu familia, que vas a utilizar en el día a día, vas a ir a trabajar, vas a pasear en él, etc. Pero como tal no va a estar todo el tiempo, se supone, todo el tiempo manejándose, ¿no? Entonces, al momento de ser un auto que se utiliza de esta manera, pues está teniendo un riesgo mucho mayor, porque hay más personas, porque está más tiempo en tránsito, tiene más desgaste. Entonces, lo que tú necesitas es tener una póliza de seguro específicamente para eso. Okay. No puedes tener una póliza particular porque en primer lugar se supone que un contrato de seguro es de buena fe y tú estás diciendo que lo ocupas de manera personal, no para trabajar. Cuando llega a haber un siniestro y tú tienes una póliza particular, pero en realidad en ese momento el auto estaba dando un servicio, lo que hacen las aseguradoras es deslindarse y tu seguro no te sirve para nada. No se hacen responsables las aseguradoras. ¿Y cómo podrían comprobar que estaban trabajando? Pues porque desafortunadamente cuando el conductor viene manejando, o sea, seamos sinceros, cuando tú vienes manejando incluso de manera personal y llegas a chocar, ¿qué pasa? Te alteras, te pones nervioso, o sea... Te quieres dar a la fuga, que ya vimos que no es lo ideal. Entonces, ¿qué sucede? Literalmente lo que tienes que hacer, pues es declarar ante tu seguro qué es lo que pasó. Y obviamente nadie te va a decir qué declarar, ¿no? Cuando llega el ajustador y tú le declaras, muchas veces lo que hacen es decir, lo que pasa es que yo estaba dando un servicio y estaba llevando a tales personas, porque aparte también te preguntan, ¿qué relación tienes con el auto? ¿Eres el dueño o quién eres, no? Entonces ahí es muy fácil darse cuenta de que pues al final el carro se está utilizando para otra cosa, pero no de manera personal. Porque aparte en la toma de entrevista
no se van a arriesgar a mentir porque también hay consecuencias en que estés mintiendo. Exactamente, si tú haces una falsedad de declaración, igual el seguro pues puede deslindarse. Y bueno, estos taxis ejecutivos que llevan a, como dices, familias o te llevan a una fiesta porque a lo mejor vas a tomar, pero si no tomaste esta precaución, mucho ojo a todos los que les gusta beber alcohol. No tomaste esta precaución de tomar un taxi ejecutivo y entonces te llevas tu auto y vas en estado de ebriedad. ¿Qué ocurre con los seguros? Bueno, en primer lugar, si toman, no manejen. En segundo lugar, normalmente las aseguradoras ya hoy en día se hacen responsable por todas las personas que manejan en estado de ebriedad. Es más fácil que una aseguradora pueda deslindarse por este tipo de falsedades de declaración o porque a lo mejor no cuentas con tu licencia de conducir, que muchas veces te lo piden como requisito, y entonces ahí sí decirte, ¿sabes qué? No te voy a brindar el servicio. Pero en el caso de un estado de ebriedad, realmente sí se hacen responsables. Incluso si llegaras a causar algo más como una lesión o algo más grande y tuvieras pues que ir al Ministerio Público y estás detenido y todo, todas las pólizas, absolutamente todas, no importa el tipo de póliza que tengas, tienen una asistencia jurídica. Lo que hacen las aseguradoras es que te van a brindar la atención de un abogado para que tú puedas ir y tener la atención y aparte la representación de él. Ok, entonces, primer consejo. No tomen cuando manejen. Y si ya lo hiciste, tiene más peso que no traigas, por ejemplo, tu licencia. Sí, claro. A que estés en estado de ebriedad. Claro, porque si lo cubren, ¿todas las pólizas lo cubren o solo algunas? Eso depende más bien de la aseguradora, pero normalmente la mayoría ya lo cubren. Ok, no con esto vayan a aprovecharse y ya, bueno, pues como lo cubre ya voy a tomar, ¿no? Claro. Y otra situación es que las licencias de conducir ya son digitales también. O sea, te la dan física, pero tú puedes descargarla en digital. Entonces, suponiendo que se te olvide, puedes tomar la prevención. Si tomaste, que repetimos, no lo hagan, pero ya traes tu licencia y entonces ya te cubre. O tener una copia en la guantera de tu auto junto con la tarjeta de circulación y todos los documentos que necesitas del seguro y del auto, pues para que cualquier cosa tengo mi licencia, ¿no? Ok. Bueno, pues, ¿hay algo más que nos quieras compartir, con lo que quieras cerrar? Híjole, creo que lo más importante de todo es que, en primer lugar, ustedes tengan la precaución de poder tener un seguro. Es importante asegurar sobre todo esa responsabilidad que podemos tener, no tanto sobre las cosas de las personas, sino incluso sobre la vida de las personas. Sí. Pero también algo importante, si tienen un seguro, tengan la tranquilidad de que al final del día es un respaldo en cualquier situación que tengan, ¿no? Entonces, si tienen un seguro, no se den a la fuga, no cometan tonterías, no se peleen con las otras personas, los otros conductores. Al final del día tienen quien los respalde y tienen la asesoría para poder hacerlo. Acabo de recordar algo que escuché en algún momento con respecto a los semáforos, que después de las 12 de la noche te podías pasar los semáforos. Bueno, en el reglamento de tránsito como tal nunca marca un horario en donde funcionen y no funcionen los semáforos. Literalmente, los semáforos se supone deberían de funcionar las 24 horas y entonces tú tienes que respetarlos todo el tiempo, ¿no? Aquí lo que tú tienes que hacer es más bien tener la precaución de poder respetar cada una de las luces, incluso si están intermitentes, pues saber qué luz tiene prioridad sobre otra. Algo que debemos de saber es que muchas veces, a pesar de que tú no tengas la culpa, a pesar de que a lo mejor tú tuviste el verde y la otra persona el rojo y tuvo un descuido, al final te puede afectar. ¿Por qué? En tránsito de vehículos hay ciertas maniobras que son difíciles de determinar en una responsabilidad. Cuando dos personas chocaron y, por ejemplo, se cruzaron el alto o a lo mejor hubo un cambio de carril de parte de uno hacia el otro y obviamente le causó este daño, pero ambas personas obviamente están también negando su responsabilidad. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tú tienes que llegar ante una autoridad que pueda determinar esa responsabilidad. Se va a hacer un peritaje, que como tal lo va a hacer un perito en tránsito de vehículos. Va a haber
obviamente los choques, el lugar como tal en donde chocaste, va a ver cómo están los autos, en dónde tienen posicionados los golpes y aparte la declaración de las personas. Referente a esto, ellos van a determinar pues una responsabilidad. Pero ¿qué pasa si tuviste un cruce en una pasada de alto o en ese cambio de carril? Es muy difícil determinarlo. ¿Por qué? Porque lo mismo puede pasar si una persona se pasó el alto o si la otra se lo pasó. ¿En qué momento vas a determinarlo si no existe un momento exacto, hablando de minutos y segundos, en el que uno pudo haber tenido el rojo y el otro el verde? ¿Qué es lo que pasa normalmente? Cada quien se va con su daño. Lo mismo pasa cuando tienes ese cambio de carril, porque lo mismo pudo haber pasado en un carril o en otro. Entonces, es importante que aunque tú tengas toda la pericia del mundo en estar manejando, pues también veas que a lo mejor los otros no la pueden tener. Entonces, a veces me pasa que cuando llego a cruzar a lo mejor el semáforo, a pesar de que tengas el verde, pues fijarte que no haya alguna persona impertinente que se vaya a cruzar. Más vale prevenir. Exactamente. Entonces, hay muchos choques en donde desafortunadamente, aunque tú sepas que no tienes la culpa, pues va a ser muy difícil determinarlo. Y entonces los dos se van con su golpe y ya, aunque hayan ido ante una autoridad. Exactamente. Ahora, ahorita también recordé algo bastante bueno que creo deben de saber. Cuando una persona va a pagar los daños de otra, aun cuando tenga seguro, tú no puedes llegar y decir, bueno, ¿sabes qué? Pues te pago lo que te cuesta tu deducible, ¿no? Hay muchas personas que a veces piensan que pagándole a la otra lo que le cuesta el deducible ya lo está reparando. Como tal, tú tienes que reparar el daño completo. Si el deducible de tu auto es de 40,000 pesos, pero en realidad tu golpe es de 200,000 pesos, la persona que te tiene que reparar el daño te tiene que pagar los 200,000 pesos. El beneficio del deducible es un beneficio que solamente existe entre asegurado y aseguradora en el caso de que, por ejemplo, yo quiera que mi aseguradora me repare mi auto y no hubo una persona que se hiciera responsable o que pagara ese daño, entonces yo sí le tengo que pagar a mi aseguradora mi deducible, pero solo somos entre mi aseguradora y yo. Entonces no puedes llegar y decir, ¿sabes qué? Te pago tu deducible porque al final no es el valor del daño. Exacto, wow. Exactamente. Qué buenos tips. Y yo también acabo de recordar otra duda. ¿Qué ocurre con los chicos del ballet parking? Híjole, bueno, hay que tener en cuenta que en un contrato de seguro nunca se dice que vas a asegurar a un conductor específicamente. Hay pólizas que sí te piden como tal cuál es el conductor principal, pero eso no significa que van a desistir por los demás conductores. Las otras personas que estén conduciendo. Entonces, ¿qué sucede? Al final, si tú tienes un choque entre un tercero y tu auto con una persona del ballet parking, la aseguradora se va a hacer responsable. Pero el problema es más bien cómo tú le puedes cobrar al del ballet parking. Normalmente, si ustedes llegan a ver pues los boletitos que te dan, en la parte de atrás casi siempre dicen sus cláusulas. No nos hacemos responsables por daños. Exacto. ¿Por qué? Porque al final del día no hay una manera específica, hablando en la parte de seguros, en la que tú le puedas cobrar a tu conductor. Porque al final del día tú se lo diste consciente. Estás dando tu consentimiento para que pueda para que lo conduciera. Exactamente. Entonces, el seguro se hace responsable sin problema. Pero como tal, ahí ya el problema es entre particulares. Wow. Pues muy buenos tips. Y si quieren enterarse de toda esta y más información, recuerden seguirnos en nuestras redes Quetzal y Asociados por Facebook e Instagram. Muchas gracias, Abby. Gracias por la invitación. Qué bueno que viniste y muy buenos tips. Y recuerden seguirnos y suscribirse en nuestro canal de YouTube La Voz de la Ley. Perdértelo sería un delito.